Estás conectado con tu podcast Restaurados. Hola, bienvenidos a Restaurados. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más encontrarnos para leer y meditar en su palabra. Oramos para que cada día siga revelando esas verdades a nuestra vida. En 1953, un científico británico que investigaba la atención selectiva describió un fenómeno al que nombró efecto cóctel. Este fenómeno habla de la capacidad del cerebro humano para enfocarse en un estímulo auditivo específico, como tal vez una conversación, mientras ignora otros sonidos de fondo. Este fenómeno es especialmente útil en ambientes ruidosos. Tal vez estamos en una reunión donde hay múltiples fuentes de sonido y todos están compitiendo por nuestra atención, pero estamos enfocados en tratar de escuchar lo que dice una persona. Nuestro cerebro analiza los sonidos que llegan al oído y prioriza aquellos que parecen más relevantes, como la voz de esa persona que nos habla directamente. Pensaba en esto cuando tal vez nosotros en nuestra vida necesitamos usar nuestra atención selectiva y enfocarnos en la voz de Dios. Allí es cuando hacemos este efecto cóctel con esa voz de Dios. Pues cuando Dios nos habla, también hay otras voces y ruidos que aparecen. Y necesitamos ignorar esos sonidos, pues muchas veces esto opaca la voz de Dios. Algo así encuentro que le intentó ocurrir a Nehemías. Sin embargo, él pudo enfocar su atención y omitir e ignorar todas estas voces que aparecieron. En el momento en el que Nehemías va a comenzar el proyecto de reconstrucción de los muros de Jerusalén, aparecieron algunos opositores y de alguna forma trataron de insistir para que él desistiera de esa misión que había entendido que Dios le había dado. Sin embargo, la respuesta de Nehemías fue la siguiente. Esto lo encontramos en el libro de Nehemías en el capítulo 2, en el verso 20. Dice Nehemías: yo contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Como vemos, Nehemías usó muy bien aquí el efecto cóctel. Se concentró en la voz de Dios, quien le había dicho que saldría adelante, e ignoró las otras voces, quitándoles toda autoridad. Sabemos que cada día Dios nos quiere hablar por medio de su palabra, pero asimismo hay otras voces que aparecen en nuestro día a día. Es por esto que necesitamos que nuestro cerebro haga este efecto cóctel y se enfoque allí, totalmente en esa voz de Dios. Como Nehemías, al concentrarnos en la voz de Dios, debemos quitarle todo poder y autoridad a las otras voces. Así que si Dios te ha dicho que no te afanes ni te preocupes por nada, y tal vez aparece una voz a preocuparte por medio de algún diagnóstico que has recibido, alguna crisis económica, cualquier problema o dificultad, puedes decirle: no tienes derecho ni tienes parte de mi historia, pues hay un Dios que me ha dicho que saldré adelante. Prioricemos todos los días esa voz de Dios por encima de cualquier otra voz. Ignoremos esas otras voces que están apareciendo tal vez y creamos que nuestro buen Dios, así como lo hizo con Nehemías, nos concederá salir adelante. Oremos en esta hora, pidámosle a Dios que siempre nos ayude a tener nuestro cerebro allí enfocado en su voz y que nos ayude a ignorar esas otras voces. Dios, te damos gracias en esta hora porque sabemos que nos hablas todos los días. Tu voz está presente, Señor, cada día en nuestra vida. Sin embargo, también hay otras voces, Señor, que aparecen. Voces que a veces son muy fuertes. Por eso ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu voz y a ignorar esas otras voces. Que te creamos siempre a ti y a tu palabra antes, Señor, que cualquier otra voz. Si tal vez ha aparecido una enfermedad, un problema económico, una crisis, Señor, en nuestro camino,
Que hoy sea un buen día para ignorar esas voces y enfocarnos en tu voz. Esa voz que nos dice que nos ama y que todo va a estar bien. Esa voz que nos dice que no tenemos de qué preocuparnos ni afanarnos, pues tú tienes el control. Cualquier voz contraria, Señor, a tu propósito, hoy le quitamos toda autoridad y decimos no tiene parte en nuestra historia. Ayúdanos siempre a estar enfocados, Señor, en tu voz. Te damos gracias. Amén. Repasar nuevamente este pasaje, Nehemías capítulo 2, versículo 20. Enfócate y prioriza siempre la voz de Dios en tu vida, y Él te concederá salir adelante. Que Dios te bendiga.